Bueno, entonces tenemos acá lo que, bueno, eso está súper mal escrito. Ok, entonces voy a cambiar acá porque esto está mal. Expo, listo. Recordemos que esta función nosotros habíamos visto que si la base era mayor que 1, ¿verdad? O la base era esto está entre 0 y 1, pues tenía un comportamiento específico, ¿ok? Entonces, recordemos nada más eso por acá. Vemos que así, no sé, César Jiménez, si por favor puedes silenciar Profe, el... profe. Ok, ok. Eh, entonces, bueno, tenemos acá que el anaranjado, ¿verdad? Es cuando y la está entre 0 y 1. Y el que tenemos acá en celeste sería cuando la es mayor que 1. Y recordemos que el criterio de la función exponencial era a la x, así. ¿Ok? Em, Resulta que la función exponencial posee inversa. Y algunas características, acá viéndolo un poco rápido, digamos, de lo que es la inversa de una función. Entonces vamos a tener una función f de a en b, tal que f sea biyectiva. Bueno, y ustedes se preguntarán qué es que una función sea biyectiva, ¿verdad? Porque este tema en realidad no lo hemos visto. Lo tenían en un PDF, ¿verdad? Que yo les mandé, pero no lo hemos visto. Resulta que una función sea biyectiva es que sea sobreyectiva e inyectiva, ¿verdad? Pero igual quedábamos como ahí, no sabemos que tampoco es biyectiva o inyectiva. ¿Ok? Entonces, hagamos un pequeño diagrama para representar, pues, qué significa que una función sea inyectiva y sobreyectiva. Así, dejemos. Y vamos a hacer la relación. Bueno, decimos que el 1 se relaciona con el 2, el 2 con el 4, el 3 con el 2 y el 4 con el 5. Ok, si bueno, voy a hacer un cambio acá. 4 se relaciona con el 2 también. Si la función es inyectiva, resulta que la relación es 1, 1. ¿A qué me refiero 1, 1? Que los elementos del conjunto de salida se relacionan con un único elemento del conjunto de llegada. Bueno, eso siempre va a pasar en una función. Pero que además los elementos que se relacionen en el conjunto de llegada, que es el codominio, también tienen que relacionarse una única vez. Y veamos que el 2 posee dos relaciones. Entonces, aquí no tenemos relación 1, 1. Por lo tanto, no es inyectiva. Entonces, para que sea inyectiva, ¿verdad? Ese 4 tiene que relacionarse con una imagen que no se relacionen las otras preimágenes. Entonces, relacionémoslo aquí con 5. ¿Ok? Ahora, para que una función, entonces recordemos nada más, inyectiva, relación 1, 1, ¿verdad? Y sobreyectiva, hagámoslo acá, igual con este, sobreyectiva, resulta que codominio de la función igual a ámbito de la función. Tienen que ser iguales. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un pequeño cambio? Bueno, si yo a ese 4 y bueno, también hago un conjunto acá un poquito más grande, entonces le doy más elementos. Tengo acá el 5, también voy a poner más elementos acá. ¿Ok? Así.
¿ok? Y bueno, voy a poner también otros elementos como el 7 por acá, ¿ok? Y bueno, igual vamos a hacer una relación. Observemos que, digamos, para que esta sea función, pues todos los elementos tienen que tener relación, ¿ok? Y hagamos otro elemento por acá, el 9, ¿ok? Bueno, entonces el 5 vamos a relacionarlo con el 7. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros observamos que esta función es inyectiva porque la relación sigue siendo 1, 1. Yo al 5 no lo relacioné con el 1, ¿verdad? O con el 2 o con el 4, ¿verdad? No, lo estoy relacionando con una imagen que no tiene relación con ninguna otra preimagen. Entonces sigue siendo 1, 1, ¿verdad? Ahora, si yo les pregunto a ustedes cuál es el ámbito de nuestra función, ¿cuál sería? ¿Qué me responden ustedes? Sería de 1 a 7. Ajá, el conjunto que contiene el 1, el 2, el 4, el 5 y el 7 sin el 9, porque incluido el 9 sería el codominio. Entonces veamos que ahí en realidad el codominio no es igual que el ámbito. Entonces hay que hacer una pequeña, eh, digamos, reprogramación de esta función solamente quitando ese 9. ¿Ok? Si ya quitamos ese 9, entonces ya la función es inyectiva y sobreyectiva y por lo tanto biyectiva. Bueno, pero ¿para qué todo esto? Resulta que si una función, si esta función que yo estoy definiendo acá, ¿verdad? Que estoy definiendo por acá, es biyectiva, ¿verdad? Ya estamos definiendo una función que es biyectiva. Resulta que si una función es biyectiva, posee inversa. Entonces esto es súper importante porque si una función es biyectiva y posee inversa, entonces hay que averiguar cuál es la inversa. ¿Ok? Ahora, si nos vamos a la función exponencial, recordemos que la función exponencial, cuando yo se la definí desde el inicio, yo les dije, bueno, una función exponencial se define como una función f definida de r más en r, tal que f de x es igual a la x, ahí sin importar la base, ¿verdad? Eh, y la función así se define. ¿Okay? O sea, la base, nada más la condición es que a sea mayor que 0 y a distinto de 1. O sea, un número real que sea mayor que 0 y distinto de 1. ¿Okay? Esa es la única condición, pero ahí tenemos la función exponencial. Si nos devolvemos a la gráfica, ustedes que me dicen, el ámbito es igual que el codominio, veamos solamente un trazo, que sea creciente. Entonces me dicen, ahí el ámbito es igual que el codominio. ¿Cuál es el ámbito de esa función? De esta que vemos acá. Sería R más, profe. R más, y resulta que el codominio, tal y como yo se lo definí, es R más. Entonces resulta que la función es sobreyectiva. Ahora, si nosotros queremos ver gráficamente que una función es inyectiva, tenemos que observar lo siguiente. Entonces, para ver que una función es inyectiva, veamos más bien cuándo no es, ¿verdad? Eh, Resulta que si yo tengo un trazo así, recordemos que eso es una cuadrática, cuando yo trazo rectas horizontales, como estas que estamos viendo acá, y intersecan en más de un punto a la gráfica de la función, quiere decir que no es inyectiva. Al menos en un punto, si lo intersecan en dos, no, o en dos o más. Entonces esta no sería inyectiva. Sin embargo, si nos vamos a lo que tenemos acá arriba, pues resulta que sí, porque si yo hago rectas aquí horizontales, solamente van a intersecar una vez a nuestra gráfica, ¿verdad? Eso quiere decir que esta función sí es inyectiva. ¿Ok? Entonces, podemos afirmar que la función posee inversa. ¿Ok? Bueno, pero una característica que tienen las inversas, que aquí no se los escribí, es lo siguiente. Resulta que si una función posee inversa, entonces yo digo, bueno,
posee inversa y yo digo que es f inversa y así es la notación. Una de las características que tiene es que el ámbito de nuestra función inversa es el dominio de la original y al revés, es decir, el ámbito de la original es el dominio de la inversa. Entonces venimos acá y sería de B en A, que tal que Y sería igual a F inversa de X. Entonces veamos que tenemos características pues muy valiosas con respecto a lo que es la inversa de una función, ¿verdad? Entonces, si ya yo sé que así como tengo definida la función exponencial es biyectiva y que posee inversa, entonces, ¿verdad? Afirmamos acá que f posee inversa. Ahora lo que ocupamos es saber cuál es la inversa. Bueno, según las características que acabamos de ver, resulta que esa inversa, ¿verdad? Sería f inversa y el dominio de esa función sería R más y va a R, ¿ok? Así quedaría. Pero lo que sí nos queda como interrogante es, y pues, ¿cuál sería el argumento o el criterio de nuestra función inversa? Bueno, y aquí es donde tenemos que empezar a pensar un poco. Bueno, existen. ¿Cuál es? Bueno, vamos a ver cuál es. Resulta que cuando una función posee inversa, nosotros, cuando tenemos la ecuación acá, a la x igual a y, podemos despejar esa variable x. Entonces, como cuando nosotros vamos a la cuadrática, ¿verdad? Y tenemos así, ¿y cómo es que despejamos ahí x? Bueno, raíz en ambos lados, entonces queda raíz más o menos raíz de x igual a y. Perdón, aquí sería más o menos raíz de y igual a x. ¿Ok? Entonces, la inversa de de la cuadrática es una radical, ¿verdad? ¿Ok? Raíz cuadrada. Entonces aquí de alguna manera tenemos que aplicar en ambos lados de nuestra igualdad la inversa. Bueno, pero como nosotros no conocemos, o sea, supongamos que aquí no conocemos nada y estamos, entre comillas, digamos, explorando eh, la inversa. Entonces, inventemos una nueva función que se llame logaritmos, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que existe. Pero esa nueva función que existe porque por definición tiene que existir, ¿verdad? ¿Y por qué tiene que existir? Bueno, porque las características de la función exponencial nos dicen que de fijo tiene que poseer inversa. ¿Por qué? Porque es biyectiva. Entonces, llamamos a esa inversa logaritmo base A. ¿Por qué? Porque la exponencial tiene una base, ¿verdad? Entonces vamos a llamar logaritmo base A. Entonces, en ambos lados de la igualdad, así como lo hacemos con la exponencial, con la cuadrática y con las otras inversas, eh, vamos a aplicar en ambos lados logaritmos. Bueno, una de las particularidades que tiene la composición de la función inversa con su función, digamos, la inversa con su función, es que esto de acá nos da, pues, x. Sería x igual a el logaritmo base a de y. Y bueno, así es como obtenemos en realidad, digamos, lo que es el criterio. Es decir, ya a la hora de devolvernos por acá ya no tendríamos una interrogante, sino que ya tendríamos el criterio específico, ¿verdad? Que sería logaritmo base a de x. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces ya como encontramos esa función inversa, ¿verdad?
Entonces empecemos a trabajar con esa función. Entonces ya ahora sí, de fijo, ¿verdad? Vamos a empezar y decir que ya tenemos una función que vamos a nombrar función logaritmo. ¿Ok? ¿Qué sabemos de esa función? Bueno, es una función cuyo dominio es R más en su forma estándar y cuyo codominio es R. Y tenemos que f de x es igual a logaritmo base a de x. ¿Qué es lo más importante que tenemos que ver acá? Bueno, que esta parte que tenemos habla de nuestro argumento única y exclusivamente, ¿verdad? Porque ahí es donde tenemos nuestra variable. Pero nosotros podemos tener variaciones de nuestro argumento. Y de igual manera, bueno, ver la gráfica. Ahorita les explico eso que les estaba mencionando. Si nosotros vemos la gráfica, pues vamos a tener casos cuando A es mayor que 1 y cuando A está entre 0 y 1. ¿Ok? Si hay algunas variaciones de la gráfica. ¿Ok? El eje X, el eje Y. Igual por acá, eje X, eje Y. Y básicamente cuando A es mayor que 1 quedaría creciente y asintótica con respecto a Y igual 0. En X igual 0, perdón. Y acá quedaría de esta manera. Bueno, una de las características también que tiene la función inversa es que y la función exponencial interseca el eje Y, la función en su forma estándar, ¿verdad? Que si hay diferentes variaciones podemos ver intersección con X. Pero el punto en sí en su forma estándar, recordemos que era 0,1. Entonces aquí como tenemos la inversa, cambia de imagen a preimagen, entonces aquí sería 1,0. Igual por acá. 1,0. Okay, entonces por ahí tenemos ya lo que son las características de la función logarítmica, viéndola gráficamente, ¿verdad? Y analizando pues su comportamiento. Pero bueno, como yo les decía anteriormente, esto que yo les hice o que yo les señalé, ¿verdad? Que se lo voy a borrar de nuevo. Bueno, esto que yo les señalé aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque bueno, yo tengo variaciones, o podemos tener variaciones de nuestro argumento. Es decir, yo puedo tener una función g que sigue siendo una función logarítmica, ¿verdad? Y que esa función g va de un cierto dominio de g en R, ¿verdad? Tal que g de x es igual al logaritmo base 3 de menos x más 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo tengo que entender que me hace ver, digamos, o que me hace, digamos, en realidad sí, comprender bien lo que son los logaritmos? Que el argumento de un logaritmo es el que tiene que ser positivo. Es decir, yo vengo por acá y veo, bueno, el x es el que tiene que ser positivo, puesto que aquí, ¿verdad? Y me lo está diciendo. O sea, R más solamente representa números positivos y no cero, ¿verdad? De hecho, aquí el cero tampoco tiene sentido en un logaritmo. Pero si yo hago variaciones a mi argumento, es decir, si yo vengo por acá y yo puedo observar que tengo un x más 2, pero este menos x más 2, perdón, es una variación, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver cuándo es que menos x más 2 es positivo o negativo, porque yo no puedo decir que ahí es el remás el dominio. Es decir, yo tengo que ver claramente cuándo es que ese argumento es positivo, ¿verdad? Porque si yo ahí, por ejemplo, escribo o sea, qué sé yo digo, es R más, y entonces uno viene y dice, bueno, si es R más, entonces tendría sentido venir y calcular la imagen de 10, que sería logaritmo base 3 de menos 10 más 2. Pero veamos que
Menos 10 más 2 es menos 8. Y esto tiene sentido con nuestra definición. O sea que tener un argumento negativo tiene sentido respecto a lo que nosotros hemos visto. ¿Qué me En dice? teoría no, porque, perdón, en teoría no, porque el dominio es R+, no. Muy bien, Andrés. El dominio es R más en su forma estándar, pero también en las variaciones tenemos que tener argumentos positivos única y exclusivamente. Entonces, esta preimagen que tenemos por acá resulta que no tiene sentido en nuestro dominio a pesar de que sea positivo. ¿Por qué? Porque es una variación. No es lo mismo tener este X que tener el menos X más 2, ¿verdad? Porque eso me cambia. O sea, hay una variación de nuestro argumento. Ok, entonces tenemos que ver dónde es que tiene sentido esa variación que estamos haciendo. Y vemos que, por ejemplo, para un número positivo como 10, pues no tiene sentido. Que podría tener sentido, digamos, anteriormente si lo vemos eh, como que simplemente es R más y ya. Ok, entonces eso es lo que vamos a analizar por acá y en esto ya nosotros hemos trabajado pues bastante. Es decir, yo tengo el X más 2 acá. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Profe, Dime, Oscar. entonces, digamos, el argumento que está dentro del logaritmo siempre tiene que ser positivo. Siempre, siempre. Es decir, eso es lo que nosotros tenemos que analizar que sea positivo. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, entonces veamos esta variación que tenemos por acá. Vean que tenemos al menos X más 2. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que si tenemos menos X más 2, ¿dónde se hace 0 menos X más 2? Cuando la X es 2. Muy bien. Si yo tengo acá, estamos observando que se hace 0 en 2. Y recordemos que cuando nosotros, o sea, nosotros en algún otro tema, ¿verdad? Que vimos anteriormente relacionado a dominio, recordemos que habíamos visto que a la derecha y a la izquierda, pues habían ciertas variaciones con respecto al signo, ¿verdad? Lo vimos en valor absoluto, lo vimos básicamente en valor absoluto, fue cuando lo vimos. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, a la derecha de 2, por ejemplo, está el 3. Y menos 3 más 2 es menos 1. Eso quiere decir que a la derecha más bien es negativo. Y si, por ejemplo, yo tomo un número a la izquierda de 2 como menos 1, ¿verdad? Pues menos 1 sería menos 1 por menos 1 más 2. Y eso nos da 4. Entonces, más bien aquí sería positivo. O si tomo el menos 5, sería menos 5 más 2, que da menos 7. 7 positivo, perdón. Entonces, siempre a la izquierda más bien serían positivos. Ahora, recordando lo que ocupamos, nosotros ocupamos que el argumento, ¿verdad? Que a la hora de evaluar nos dé valores única y exclusivamente positivos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el dominio de nuestra función g? La X podría ser 1. Ajá, pero es un valor, ¿verdad? Pero en Ah, general, bueno, entonces de menos infinito a 2 sin incluir. Si usamos intervalos, ¿no? ¿y por qué no estamos incluyendo al 2? Porque se vuelve 0 y la X tiene que ser positiva. Tiene que pertenecer a R+. No. Sí, exacto. Tiene que ser solamente números positivos sin incluir al 0 y efectivamente en 2 pues se hace 0. Entonces a la hora de dar nuestra respuesta, nosotros venimos y decimos que el dominio de G sería el conjunto que va de menos infinito hasta 2 sin incluir. Eso si hacemos un análisis de esta manera. Pero uno podría decir, y siempre tendríamos que hacer entonces todo esto o este análisis así. Pues no necesariamente, ¿verdad? Porque si nosotros igual hagamos otra variación por acá a la par con otro ejemplo, entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una función h igual definida del dominio de h en R,
tal que h de x es igual a el logaritmo base 1/2 de menos 3x más 9. Así. ¿Qué es lo que creen ustedes que podríamos hacer sin hacer uso de todo esto que acabamos de ver? Porque en realidad es útil, ¿verdad? Lo podemos hacer y es útil, pero que nos ayude a resolver el dominio. O sea, el interrogante acá es el dominio. Profe, Sí, si dime replicamos Andrés. lo que hicimos en este ejemplo pasado, sería buscar cuando la x se vuelve 0, que sería en 3. Ajá, pero sin guiarnos con el ejemplo pasado, ¿qué más podríamos hacer? O sea, pensemos en todo lo que hemos aprendido en el curso. Si preocupamos que el argumento sea mayor que 0, ¿verdad? En realidad, que sea positivo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Una inecuación, tal vez, ¿no? Una Una desigualdad. inecuación. Perfecto, digamos, eso es lo que ocupamos hacer. Entonces, venimos por acá y decimos lo siguiente. Bueno, en este ejemplo, ¿verdad? Tendríamos que analizar cuando menos 3x más 9 es mayor estricto que 0. ¿Por qué no mayor o igual, verdad? Porque en la igualdad, ¿verdad? Estaríamos considerando al 0 y nosotros no queremos que se haga 0. Entonces sería menos 3x más 9 mayor que 0. Recordemos que aquí teníamos algunas reglas específicas, ¿verdad? Que si la constante que acompaña a la variable es negativa, se invierte la desigualdad, ¿verdad? Cuando dividimos o multiplicamos por un valor negativo. Entonces por aquí nos da que x es menor que 3. Y listo, ¿verdad? Porque ya la respuesta sería el conjunto o el intervalo que va desde menos infinito hasta 3. Tenemos nuestra respuesta y sería el dominio de h de menos infinito hasta 3. Así. Ok. Preguntas hasta acá.